el propósito de Dios para nuestras vidas. Tengo la convicción, la certeza, la seguridad de que Dios nos ha hecho individualmente únicos, distintos, que cada uno tiene características que no pueden ser comparables con otras y que claramente, como nos hizo únicos, nos hizo con capacidades, nos hizo con particularidades, nos hizo con cuestiones emocionales distintas y por lo tanto tiene propósitos distintos para cada uno de nosotros. Y la clave para poder descubrir la plenitud de vida, uno es pleno cuando sabe cuál es el propósito de Dios para su vida. Esto yo siempre me gusta compararlo con la empresa donde trabajo. Ustedes imagínense que fuéramos la empresa del Señor y desordenadamente viniéramos todos a la iglesia sin saber qué rol, para qué, cómo, cada uno hace lo que quiere. Dios dice que somos un cuerpo y cada uno integramos un cuerpo teniendo roles especiales. La oreja es oreja, la nariz está para una cosa, el brazo para otra, el dedo. Cada parte del cuerpo tiene una particularidad y nosotros somos parte del cuerpo de la iglesia y tenemos particularidades. Claramente, yo tengo un pasaje que a mí me conmueve, me desafía, no sé cómo explicarlo. Anoche cuando estaba hablando en la conferencia para empresarios y profesionales, yo dije que este pasaje es uno de los pasajes que más me gusta de la palabra de Dios. ¿Y cómo lo ejemplifiqué? Dije, si a mí vinieran y me dirían, Rodolfo, vamos a definir el pasaje que queremos poner en tu lápida el día que no estés, y yo tendría que elegirlo, diría, este es el pasaje que me encantaría que pongan. Que alguien de parte de Dios, que Dios venga y me diga, ciertamente, Rodolfo, vos, después de haber servido a tu propia generación, ¿y qué dice? ¿Conforme a qué? Al propósito de Dios, murió, fue sepultado y bueno, fue con sus antepasados y su cuerpo sufrió corrupción. La parte más importante de acá es el reconocimiento del servicio, pero no cualquier servicio, sino el servicio que estuvo de acuerdo al propósito de Dios. Por eso si vos me dirías, ¿qué querés, Rodolfo, decirnos en esta noche? A mí me disfrutaría mucho, me daría mucho gozo que vos en esta noche te vayas de aquí pensando qué quiere Dios para mí. ¿Qué quiere específicamente Dios para mí? Porque claramente hay un dicho muy conocido que alguna vez ustedes lo pueden haber visto, que dice que hay dos momentos importantes en la vida de una persona. Este es un dicho popular. Uno es cuando nace, el otro cuando logra saber para qué. Pero esto no es así en el cristiano. Porque en el cristiano los momentos importantes comienzan cuando lo conocemos a Él. Y el segundo gran momento importante es cuando descubrimos el propósito de Dios para nuestras vidas. Porque cuando lo conocemos a Él, pero no logramos interpretar el para qué Dios nos tiene todo este tiempo sobre la tierra, cuál es nuestro propósito personal, creo que es como que vamos a un cuarto de máquina. ¿Se imaginan una máquina con todo el potencial? Aquellos que no logran conocer el propósito de Dios para su vida funcionan en un poquitito de su potencial. Porque el potencial se desarrolla en la medida en que nosotros sabemos qué tenemos que hacer para Dios. En una oportunidad estaba, y esto que parece una cosa muy simple, que parece una cosa entendida, yo creo que muchas veces no es tan entendida. Una vez estaba en una mesa con un grupo de líderes cristianos y una persona que nos estaba capacitando hizo la pregunta y sentí uno de los silencios más molestos que tuve en una reunión de liderazgo.
Esta persona dijo, vos, ¿sabés cuál es el propósito de Dios para tu vida? Pero no lo dijo como si yo tirara la pregunta y la estoy tirando en esta noche, sino que empezó uno por uno. A ver, Juan, ¿sabés cuál es? Y cuando empezamos a escuchar, no. Todos servían al Señor en algo, pero no tenían claro cómo podían desarrollar todo su potencial. Todos estaban dando lo mejor, pero estaban en un cuarto de máquina. Y Dios nos prepara, nos forma, nos hace individualmente incomparables con otros para poder servir en aquello que tiene preparado para nosotros. Por eso yo tengo la obligación de que pensemos qué es propósito. Y propósito tiene que ver con esto que vemos acá. Tiene que ver con un propósito, es lo que uno como persona se propone, se dispone, se desafía a hacer. Pero el propósito de Dios no es lo que uno se desafía a hacer, sino lo que Dios nos desafía a hacer. Y esta noche vamos a hablar de justamente el propósito de Dios y tenemos que aceptar dos cosas. Primero, que para el propósito de Dios lo que definamos no depende de nosotros, sino que depende de Él. Cuando uno elige un propósito para su vida en forma individual, está tomando decisiones unilaterales y personales. Cuando uno busca el propósito de Dios, tiene que buscar qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Segunda y última reflexión para entrar en el tema. Los propósitos de Dios son demasiado grandes como para poder enmarcarlo y dejarlos encerrados en 4 paredes de una iglesia. Yo me crié en una iglesia en otra época, ya soy un sexagenario, y me crié en una época cuando la iglesia impulsaba hacer todo dentro de las 4 paredes. Y una de las cosas que aprendí del Señor es que la vida del cristiano representa a la iglesia 7x24, ¿sabes? ¿Alguna vez te dijeron eso? Que vos sos iglesia los 7 días de la semana durante las 24 horas, que la iglesia no es este edificio, que acá yo tengo un amigo que tenía una forma de expresar lo que me encantaba. Dice, somos iglesia de lunes a sábado, el domingo venimos a celebrar. Y la verdad es que Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros, a veces inimaginables, en ámbitos que no imaginamos, que no proponemos, que no le dejamos actuar a Dios. Puede ser el ámbito de tu trabajo, puede ser el ámbito de tus relaciones de amistad, pueden ser ámbitos distintos, puede ser el deporte, puede ser tu profesión, puede ser para lo que te preparaste. Y para esto, yo creo que lo mejor que te puede pasar es claramente poder descubrir ese propósito de Dios en tu vida para poder tener una vida plena. ¿Vos te imaginás la felicidad que produce saber que estás caminando y que el Señor va al lado y te va diciendo, esto quiero que hagas para mí, esto quiero que hagas para mí? ¿Vos te imaginás el gozo que yo tengo de poder venir a hablar a profesionales y empresarios sabiendo que está dentro del propósito de Dios para mi vida? Que Dios no me dio una posición en la empresa para que yo tenga un poco más de dinero y para que viva un poco mejor y para que pueda gloriarme de eso, sino que me la dio para que lo honre a Él. Y lo que Dios te dé como recurso, siempre pensalo para la gloria de Dios. Vos sabés que hace muchos años se estrenó una película, y no es una película cristiana. Yo cuando la fui a ver, no me impactó como me impactó muchos años después. Hay una película que los más jóvenes no la van a recordar, pero ganó un Oscar, ganó varios Oscar, fue muy conocida y se llamó Carrozas de Fuego. Si alguno de ustedes es amante de la cinematografía, es una película larga, pero es la historia de
3 o 4 jóvenes que se están preparando para las Olimpiadas en el año 1924, que se iba a desarrollar en la ciudad de París. Son hechos reales, y uno de estos hechos tiene que ver con una persona maravillosa que impactó mi vida, que se llamó Edith Liddell. Edith Liddell nació en China en 1902 porque sus papás eran misioneros en China. Pero se fue a vivir a su país, a Inglaterra, pero era escocés, y Dios le dio un don maravilloso para el deporte. Entonces yo le leo porque yo cuando vi esto decía, jugó en el seleccionado escocés de rugby entre 1922 y 1923, jugó el torneo 5 Naciones, de los más importantes que hay en Europa. Fue medalla de oro en 400 metros en los Juegos Olímpicos de París en 1924. Fue medalla de bronce en 200 metros en los Juegos Olímpicos de 1924. Y en 1925 se fue como misionero a China. ¿Saben cuántos años vivió Edith Liddell? 43 años. Murió a los 43 años y tuvo tiempo para hacer todo esto. Vamos a reflexionar sobre algunas cosas. Cuidado con Liddell. Quiere probar algo. Le dice los muchachos, el entrenador adversario de Estados Unidos lo estaba subestimando y le dice a uno que interpretaba que había una fuerza que venía de otro lado. Quiere probar algo que el entrenador no entiende. Yo te quiero decir algo, cuando Dios te ilustra, te muestra claramente el propósito para tu vida, vas a tener fuerzas que vienen de otro lado. Y no va a importar contra quién te enfrentes, porque vas a estar en el plan de Dios. Después, lo segundo es el compañero estadounidense. El compañero estadounidense entendía con quién estaba compitiendo. Era un compañero adversario que no corría esa carrera, pero que sabía que él era cristiano. Y sabía que él no había corrido para la carrera para la cual se había preparado para honrar a Dios. Y le acerca ese versículo de la palabra y le dice, Dios honra a los que le honran. Lo segundo que tenemos que aprender es cuando estamos en el propósito de Dios y honramos a Dios, nunca vamos a recibir menos de lo que damos. Me encanta una palabra de Rick Warren cuando dice, yo competí toda mi vida con Dios, competí para ver quién daba más y perdí siempre. Yo quiero decirte esto, cuando tengas claro qué es lo que Dios quiere para tu vida, no limites la decisión en tu vida, porque lo poco o mucho que des va a ser duplicado por el Señor. Cuando lo honres a Él, Él te va a honrar a ti. Yo creo lo que le comentaba hoy. Uno cuando descubre su propósito, cuando uno va interpretando para qué Dios lo preparó, en qué lo hizo bueno. Yo cuando comencé en la empresa y llegué a la posición que llegué, yo sabía que Dios me venía acompañando en el proceso y no llegué a donde llegué porque haya sido el tipo que tenía más títulos, sino porque venía de la mano del Señor y Él sabía que yo le estaba honrando en mi actividad y Él me llevó al lugar donde nunca imaginé que iba a estar. Yo sentía que era bueno para hacer negocios, para conducir equipos, para poder trabajar con la gente y Dios hizo el resto. Por eso en esta noche yo quiero que te preguntes, ¿para qué me hizo bueno el Señor? ¿Qué características me dio? ¿En qué soy una persona que puedo estar en el centro de su voluntad? Pregúntaselo al Señor. Pregúntaselo al Señor. No te vayas, o si te vas cuando llegues a tu casa, pregúntale al Señor, Señor, a partir de hoy, yo quiero descubrir el propósito de Dios para mi vida.
no quiero estar al 20, al 25% de mi potencial, quiero estar al 100%. Quiero hacer lo que vos tengas preparado para mí. Y no importa dónde sea, en qué actividad, siempre que uno pueda cumplir con el desafío de encolumnarse con los valores que nos ha dejado Jesucristo, nosotros podemos ser importantes en cualquier ámbito, deportivo, profesional, artístico. Tenemos oportunidades de expresar las capacidades que Dios nos ha dado. Y cuando Dios te dice, acá te quiero, cuando Dios te hace sentir que Él se complace en lo que vos haces, la bendición es inevitable. Es inevitable. Yo quiero que te preguntes si sentís que Dios se regocija con lo que estás haciendo hoy. Es una pregunta difícil. Yo me acuerdo que cuando estaba en mi antiguo trabajo, pasé por momentos en los cuales llegué a estresarme y me vi presionado por hacer aquellas cosas que yo sabía que no tenía que hacer. Y la decisión de salir de ese lugar, de ponerlo en oración y de ver la mano de Dios fue el día que sentí que Dios no se regocijaba viéndome hacer lo que hacía. Y comencé un camino nuevo con una bendición nueva. Es imparable la bendición de Dios cuando vos te decidís a vivir en su propósito. Es imparable, es imparable. Yo quiero que hablemos de 3 escalones para descubrir el propósito de Dios. Hay 3 cosas que son fundamentales, pero antes te quiero decir, la Biblia tiene desde el Génesis en adelante historias que hablan de personas comunes y de personas que lo único que hicieron fue interpretar el proceso en el cual Dios los quería usar. Tenemos un David que cuando tenía unos jóvenes años, alguien vino, el profeta lo ungió y le dijo, vas a ser el rey de Israel. Tenemos a Moisés que libertó al pueblo judío, que lo sacó por el desierto, lo condujo. Tenemos un José que fue relevante en Egipto. Tenemos un Daniel que vivió posiciones de gobierno en su momento siendo un exiliado, un prisionero judío dentro del ámbito de otro país, de otra cultura. Por lo cual, lo primero que quiero decirte antes de que hablemos de estos 3 escalones es que Dios no tiene límites, el que pone límites sos vos. Dios no se condiciona porque Él es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño de la creación, Él es el dueño y domina cada situación y cada momento. Por lo cual yo quiero decirte esto, no desearía que te subestimes. No desearía que pienses, esto no es para mí. No desearía que pienses, esto no es para mí porque estoy grande o porque soy más chico o más chica o porque no estudié. Dios, cuando vos buscás encolumnarte en su propósito para tu vida, puedes llegar a hacer cosas maravillosas. Y yo quiero que en esta noche te vayas con esa convicción. Pero hay 3 cosas que vas a tener que aplicar en tu vida y que son fundamentales. La primera de ellas es que para conocer el propósito de Dios tenés que tener un corazón preparado. ¿Sabés qué? A mí me impresiona, los personajes bíblicos me encanta estudiarlos imaginándome las cosas y las vivencias y los momentos. Y cuando uno piensa en un David, que era un guerrero, era un batallador, un tipo que uno vivía de batalla en batalla, haciendo un montón de cosas, y que después la palabra de Dios diga de que claramente David tenía un corazón agradable a Dios. ¿Por qué? Porque él iba a realizar todo lo que Dios le dijera. ¿Sabes lo que significa tener un corazón agradable a Dios? Significa esto. Significa tener un corazón dispuesto a hacer todo lo que Dios quiere hacer con vos. Que no le pongas límites. Que cuando Él diga allá vamos, allá vamos. Saber que lo podés hacer.
Dios se agrada de aquellas personas que le obedecen. ¿Sabes algo? La Biblia dice, nosotros vivimos en un mundo que tenemos una gran confusión entre religión y relación. Y entonces creemos que con sacrificios y con muchas cosas, siempre me gusta decir, mirá, si vos crees que Dios te va a bendecir exclusivamente por algún sacrificio que hiciste, no te equivoques. La Biblia dice que Dios no se complace en sacrificios. ¿Se complace en qué? En obediencia. Tener un corazón agradable, preparado para con Dios, es un corazón obediente, dispuesto como David estaba dispuesto. ¿Se acuerdan el pasaje que leímos al principio? Él murió sirviendo a toda una generación según el propósito de Dios. Cuando uno mira cómo era su corazón, dice que su corazón era un corazón agradable a Dios. ¿Por qué? Porque él iba a hacer todo lo que Dios le pidiera. La pregunta que yo me hago muchas veces, ¿cuánto estoy dispuesto a hacer de lo que Dios me pide? ¿Cuánto quiero de mi yo todavía retener y tomar decisiones individuales? ¿Y cuánto confío en lo que Dios me va a poner en mi corazón y lo que voy a hacer? Porque los propósitos de Dios son escalonables. Y uno, en la medida que más responde a hacer lo que Dios quiere, Dios lo va elevando. Y lo va haciendo pasar por etapas, muchas de pruebas, muchas de dolor, para probar tu fe, para probar tu confianza, para probar tu dependencia. Pero cuando tu corazón depende, cuando tus decisiones dependen, el futuro es un futuro de, no voy a usar la palabra éxito, de satisfacción, de paz, de gozo. Saber que estás haciendo lo que Dios quiere te produce una sensación inigualable en el descubrimiento y en la relación con Dios. ¿Tu corazón está preparado para esto? Porque nosotros solo sabemos lo que pasa por adentro. La Biblia dice que los hombres tenemos una clara particularidad. Debe ser uno de los pasajes que me encanta compartir porque creo que literalmente nos pone fuera de competencia con Dios. Dios es el creador, pero cuando yo leo que la Biblia dice, el hombre mira la apariencia, pero Dios mira el corazón, nunca vamos a poder igualar eso. Solamente Dios sabe lo que pasa por tu corazón y por tu mente. Y sabe si esta noche estás dispuesto. Si estás dispuesto o estás dispuesta a dar ese paso de decir, Señor, yo quiero tener un corazón agradable a ti. Y aunque vengan dudas y aunque vengan luchas, yo quiero tener la predisposición para hacer lo que vos me pedís. Y te voy a decir algo, y te lo puede contar mi señora especialmente. Cada vez que vos por tu cuenta decís, esto no quiere hacer, Dios te va a llevar a hacer eso. Ella, por empezar, lo primero que una vez declaró, que nunca estaría conmigo. Con 38 años de casados. Estuvo un día en Rafaela con su papá siendo chica y dijo, qué ciudad horrible, acá no viviría nunca. Acá estamos en Rafaela. Porque Dios hace las cosas. Ella podría haberse negado a ir a Rafaela, a acompañarme en mi proyecto. Pero cuando juntos fuimos caminando, sabiendo que Dios nos iba conduciendo, aún pasando por momentos de dolor, de prueba, de tristeza, donde le costó muchísimo a ella acostumbrarse, fueron procesos durísimos, pero maravillosos, porque el final de la historia siempre es bendición. Y Dios no es deudor de nadie, y cuando das algo, Él multiplica lo que das. Amén. El segundo punto que vamos a ver ahora tiene que ver con, perdónenme que me voy a ayudar un poquito acá. El segundo punto tiene que ver con que todo lo que haces para Dios, no solamente necesitas conocimiento de la Biblia, necesitas sabiduría.
hay dos libros, hay una separación. Otro día escuché una separación muy interesante de la Biblia que me gustó. La Biblia tiene dos partes. Una es el libro de Proverbios, que es una filosofía para vivir. La otra es la historia de Dios. Y cuando vos lees Proverbios, vas a darte cuenta de que la sabiduría tiene como objetivo poder poner en marcha con acciones todo el conocimiento. Ser sabio no necesariamente tiene que ver con ser inteligente. Es saber tomar buenas decisiones en el momento adecuado. Saber moverse en el ámbito donde te tenés que mover y sabiendo cómo moverte para sacar rédito para el reino de Dios. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que ponernos claramente a pedírselo a Dios. Cuando Salomón se encuentra con Dios y le pide, pedime lo que quiera, él lo que pensó fue lo primero y más importante que él consideraba que tenía que pedir, y no tenía que ver con bienes materiales y no tenía que ver con el posicionamiento que tenía de rey, tenía que ver con el rol que le tocaba dirigir como rey. Y dijo, tengo un pueblo complicado, tengo que tomar decisiones complicadas, tengo que saber dirigirlo, dame discernimiento. ¿Sabes algo? Yo siempre digo que cuando vos vas en un proceso de tu vida profesional, que Dios te va llevando más arriba, cada vez tenés que tener más sabiduría. El conocimiento solo no te sirve. El viernes estaba en la reunión que había gente de la política, en una actividad, y uno de los chicos, cuando hicieron las preguntas al final, me dice, ¿qué me puede aconsejar para mi vida laboral y profesional? Y yo le dije, mirá, primero prepárate en el conocimiento, estudiá, prepárate para saber lo que es la parte dura que le llamamos nosotros en el mundo de los negocios. Pero quiero decirte que eso es el 20%. El 80% es relacionamiento, es liderazgo, es saber tomar decisiones, y eso necesita de sabiduría. Y sabes que esto no es complicado. Mirá lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? Que si alguno de nosotros requiere sabiduría, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedírsela a Dios. ¿Qué va a pasar? Nos la va a dar abundantemente. Yo cuando lo vi en la película Eric, las decisiones que tomó, los momentos que tomó, eran jugadas. ¿Vieron esos hombres que estaban en la tribuna, que aplaudían con trajes cuando él ganó la carrera? Esos hombres eran las autoridades olímpicas de su país. ¿Cómo lo apretaron en el barco cuando venían para que él corra el domingo? Y él dijo, es el día del Señor. Esas decisiones que uno tiene que tomar, heroicas, pero que vienen en el discernimiento espiritual. Entonces, lo primero, para poder llegar a descubrir el propósito de Dios, que dijimos que era tener corazón preparado. Lo segundo es pedirle sabiduría a Dios. ¿Y sabe qué es lo tercero? Lo tercero es creerle a Dios. Es tener fe. ¿Qué es lo que dice en el Salmo 138 David? David dice, el Señor cumplirá en mí su propósito. Su propósito. Quizás en esta noche es noche más de preguntas, y es noche de preguntas individuales. Pero yo quiero decirte que no hay una opción más espectacular para la vida del cristiano que descubrir el propósito de Dios para su vida. ¿La tenés? ¿Lo pensaste? ¿Pensaste si tu corazón está preparado? ¿Pensaste si estás pidiendo sabiduría para hacerlo? ¿Pensaste si tenés fe que Dios lo puede hacer? Vamos en esta noche a orar por eso, pero yo quiero tener dos palabritas. Una vez, cuando yo tenía 20 años, me arrastraron y me llevaron a una iglesia, como creo que debe haber sido algo de la historia de Juan. Y cuando yo llegué,
Llegué con un montón de prejuicios, pero llegué necesitado. Y me di cuenta de que era el propósito de Dios que yo esté ahí ese día, en ese lugar. Y tuve que mirar mi vida y confrontarla con Dios. La Biblia dice que Cristo nos ama, el Padre nos ama de tal manera que entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. La Biblia dice que la sangre que Jesucristo derramó en la cruz, cosa que me costó entender, porque yo lo tenía a Cristo como en un crucifijo muerto, casi un amuleto que llevaba por todos lados, pero esa sangre derramada, ese sacrificio maravilloso lo hizo para que nosotros podamos ser sanos y liberados de nuestros pecados. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Quizás en esta noche vos estás por primera vez y viniste arrastrado, como me arrastraron a mí, empujado, con curiosidad, diciendo, a ver estos locos que dicen. Así entré yo a la iglesia. Yo era muy desafiante con Dios, pero cuando Dios entró a mi corazón, una perspectiva de paz, de renovación, cayó a mi vida y ya nunca fui igual. Quizás en esta noche Dios te está diciendo, no viniste acá por casualidad, y Dios te ofrece que pongas su corazón en sus manos. Así que cuando oremos, yo te voy a pedir que vos puedas decirle, Señor, yo no vine acá a un espectáculo público, y si viniste simplemente por el temor por el coronavirus, está bien que lo hiciste porque Dios es protector de aquellos que le aman y le honran, y lo importante en esta noche, que te vayas con Cristo dentro tuyo. Vamos a orar. Señor, te exaltamos. Tú eres el dueño y Señor de todas las cosas. Tú eres el Rey, tú eres el único que conoce todas las cosas. Señor, a veces nosotros en nuestro egoísmo, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ser, queremos decir y decidir lo que hacemos, Señor, cuando hay propósito para nuestras vidas. Señor, en esta noche te pedimos en el nombre de Jesús, danos un corazón dispuesto, danos sabiduría, danos fe para creer de que tu propósito se puede hacer realidad en nuestras vidas. Señor, hace cosas grandes adentro de nuestro corazón. Señor, que nos sintamos que vos te complacés de lo que hacemos, te complacés de lo que decimos, que te honramos, Señor. Señor, deseamos tener una dimensión distinta para vivir. Y solo lo vamos a lograr cuando sepamos el para qué tuyo, Señor. ¿Para qué nos tenés acá? ¿Qué querés hacer, papá? Decínoslo para poder encolumnarnos detrás de ti. Y Señor, si en esta noche hay personas que no te conocen, Señor, este es el momento para que el poder maravilloso de su palabra penetre en sus corazones y tú traigas paz y salvación. Señor, hazlo, trae bendición esta noche. Te damos la gloria. Gracias, papá, eres bueno. Gracias por tu palabra. Es tu palabra, no la de los humanos, la que nos da la expectativa y la esperanza de cosas grandes. A ti te damos la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.